Mi nombre es Sebastián, y hace 7 años creí que mi vida había terminado cuando salí por última vez de ese edificio de cristal en el centro de la ciudad. No tenía ni un peso en el bolsillo, llevaba 3 meses sin recibir mi sueldo y acababa de ser despedido por el mismo hombre que me había prometido un futuro brillante. Lo que no sabía es que esa humillación se convertiría en el combustible que alimentaría mi ascenso hacia algo que jamás imaginé posible. Si te gustan las historias de superación y venganza silenciosa, suscríbete al canal porque siempre encontrarás contenido así, y realmente ayuda mucho para seguir trayéndote estas narrativas increíbles. Era marzo de 2018 cuando todo se desmoronó. Trabajaba como analista junior en Corporación Mendoza, una empresa de bienes raíces que manejaba propiedades comerciales en toda la ciudad. Mi jefe, Ricardo Mendoza, era uno de esos hombres que te miraba como si fueras un insecto molesto. Hijo del fundador de la empresa, había heredado no solo el negocio, sino también la arrogancia que venía con él. Llevaba 8 meses sin recibir mi salario completo. Siempre había una excusa: que el cliente no había pagado, que había problemas de flujo de caja, que el próximo mes sería diferente. Yo era joven, tenía 23 años, y necesitaba desesperadamente ese trabajo. Mi madre estaba enferma, y los gastos médicos consumían todo lo que podía conseguir. Sebastián, necesito que te quedes hasta tarde otra vez, me dijo Ricardo esa tarde de viernes, ajustándose su corbata de seda italiana mientras revisaba su Rolex. El informe de la torre empresarial debe estar listo para el lunes. Era el cuarto fin de semana consecutivo que me pedía trabajar horas extras sin pago adicional. Mis compañeros me miraban con una mezcla de lástima y alivio de no estar en mi posición. Pero yo no tenía opción. Trabajé hasta las 2 de la madrugada del sábado, y luego regresé el domingo para pulir los últimos detalles. El informe era impecable. Había identificado 3 propiedades subutilizadas que podrían generar ingresos adicionales de casi $500,000 al año. Era mi mejor trabajo hasta la fecha. El lunes por la mañana, Ricardo llegó con su BMW nuevo, estacionándolo en el lugar reservado para él justo frente al edificio. Yo esperaba en su oficina con el informe en mis manos, con ojeras profundas pero orgulloso del trabajo realizado. ¿Terminaste el informe?, preguntó sin siquiera mirarme mientras encendía su computadora. Sí, señor. Creo que va a estar muy satisfecho con los resultados. Encontré varias oportunidades que... Déjalo ahí, me interrumpió, señalando una esquina de su escritorio ya abarrotado de papeles. Esperé un momento, pensando que al menos le echaría un vistazo, pero Ricardo se puso a revisar su teléfono como si yo no existiera. Señor Mendoza, me atreví a decir, quería hablar con usted sobre mi salario. Han pasado 3 meses y... Levantó la vista por primera vez esa mañana, sus ojos pequeños y fríos clavándose en los míos. ¿Tu salario? Sebastián, creo que no entiendes la situación. Esta empresa está pasando por momentos difíciles. Todos estamos haciendo sacrificios, pero usted acaba de comprarse un BMW nuevo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se levantó lentamente de su silla, su rostro enrojeciendo. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis decisiones? Yo soy el dueño de esta empresa. Yo decido cómo gastar mi dinero. Solo necesito mi salario, señor. Mi madre está enferma. Y tu madre no es mi problema, me cortó brutalmente. Y ¿sabes qué? Tu actitud tampoco. Estás despedido. Las palabras cayeron como martillazos. ¿Despedido? Pero... ¿y mi salario de los últimos 3 meses? Ricardo sonrió, una sonrisa cruel que nunca olvidaré. Considera que estás en deuda conmigo por toda la experiencia que te he dado. Ahora sal de mi oficina antes de que llame a seguridad. Salí de esa oficina temblando, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que me quemaba las entrañas. Recogí mis pocas pertenencias bajo las miradas de mis excompañeros, que desviaban la vista avergonzados. Nadie dijo una palabra. Mientras esperaba el elevador, Ricardo salió de su oficina riéndose con uno de sus socios. Estos muchachos de hoy en día no saben lo que es trabajar de verdad, lo escuché decir.
Creen que todo se les debe dar en bandeja de plata. Esas palabras se grabaron a fuego en mi memoria. Los primeros meses después del despido fueron los más oscuros de mi vida. Sin dinero para pagar el alquiler, tuve que mudarme con mi madre a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Busqué trabajo desesperadamente, pero Ricardo había hecho correr la voz en el sector inmobiliario. Nadie quería contratar al problemático que había faltado al respeto a Mendoza. Pero hay algo sobre tocar fondo que te cambia fundamentalmente. Una noche, mientras cuidaba a mi madre que dormía en el sofá porque habíamos vendido su cama para pagar las medicinas, tomé una decisión que cambiaría todo. Si el sistema inmobiliario tradicional me había cerrado las puertas, entonces construiría mi propio camino. Comencé pequeño, muy pequeño. Con los últimos 500 pesos que tenía, compré materiales de limpieza y comencé a ofrecer servicios de mantenimiento a pequeños comerciantes. Trabajaba 18 horas al día, limpiando oficinas por las noches y buscando oportunidades durante el día. Pero mi ventaja era algo que Ricardo nunca tuvo: hambre real. Mientras limpiaba oficinas, escuchaba conversaciones, observaba cómo funcionaban los negocios. Identificaba problemas que los dueños ni siquiera sabían que tenían. Mi experiencia en análisis inmobiliario me permitía ver oportunidades donde otros solo veían trabajo rutinario. El primer gran salto llegó 6 meses después. Mientras limpiaba las oficinas de un pequeño distribuidor de productos de limpieza, noté que estaban perdiendo dinero por mala gestión de inventario y un local demasiado caro para sus necesidades. Les propuse un plan. Yo buscaría un local más barato y eficiente, a cambio de una comisión por el ahorro generado. Encontré el lugar perfecto, un espacio industrial que cumplía todos sus requisitos por la mitad del precio. Mi comisión fue de 50,000 pesos, pero más importante aún, había demostrado que podía generar valor real. Esa fue mi entrada al mundo de la consultoría inmobiliaria independiente. Durante los siguientes 2 años, construí una red de clientes pequeños, pero leales. Comerciantes, pequeños empresarios, startups que necesitaban espacios eficientes sin pagar precios inflados. Mientras las grandes inmobiliarias los ignoraban, yo los atendía como si fueran los clientes más importantes del mundo, porque para mí lo eran. Mi madre comenzó a mejorar cuando pudimos costear mejor tratamiento médico. Ella nunca supo los detalles de lo que había pasado con Mendoza, solo que había decidido emprender por mi cuenta. Me apoyó incondicionalmente, incluso cuando las cosas se veían difíciles. En 2020, durante la pandemia, mientras las grandes empresas inmobiliarias luchaban con la crisis, yo prosperé. Los pequeños negocios necesitaban más que nunca espacios flexibles y asesores que entendieran sus limitaciones financieras. Mi facturación se triplicó. Para 2021, había formado Soluciones Inmobiliarias Integrales, una empresa pequeña pero sólida. Tenía 5 empleados y una cartera de más de 200 clientes satisfechos. Pero más importante aún, había aprendido algo que Ricardo nunca entendió. El verdadero poder en los bienes raíces no viene de explotar a la gente, sino de crear valor genuino. Una tarde de septiembre de 2021, mientras revisaba ofertas de propiedades para un cliente, vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. El edificio donde había trabajado para Mendoza estaba en venta. Corporación Mendoza había quebrado. La noticia de la quiebra de Corporación Mendoza me llegó como un regalo del destino, pero necesitaba entender exactamente qué había pasado. Contraté a un investigador privado y comencé a reunir información. Lo que descubrí superó mis expectativas más salvajes. Ricardo Mendoza había sido tan arrogante y abusivo conmigo como lo era con todos los demás. Después de mi despido, había continuado con las mismas prácticas: no pagar salarios, explotar empleados, tratar mal a los clientes. Pero lo que realmente lo hundió fue su codicia desmedida. En 2019, había intentado expandirse demasiado rápido, comprando propiedades sobrevaloradas con préstamos que no podía pagar. Cuando llegó la pandemia, sus inquilinos principales quebraron, dejándolo sin ingresos pero con enormes deudas. Para colmo,
Había estado evadiendo impuestos durante años, y la AFIP finalmente lo alcanzó. El edificio donde había funcionado su empresa, una torre de 15 pisos en pleno microcentro porteño, estaba siendo rematado por el banco. El precio base era ridículamente bajo, apenas 3 millones de pesos, una fracción de su valor real de mercado. Había un problema. Yo no tenía 3 millones de pesos, pero tenía algo mejor. Conocía el valor real de esa propiedad y tenía una red de inversionistas que confiaban en mi criterio. Pasé las siguientes semanas elaborando el plan más detallado de mi vida. El edificio tenía problemas estructurales menores, pero nada que no pudiera solucionarse con una inversión inteligente. Su ubicación era premium, y con las modificaciones correctas, podría generar ingresos por alquiler de al menos 400,000 pesos mensuales. Presenté la propuesta a mis clientes más exitosos, 5 pequeños empresarios que habían prosperado, gracias a mis consejos inmobiliarios. Les ofrecí formar una sociedad donde cada uno pondría 600,000 pesos, y yo aportaría mi experiencia y el plan de renovación completo. La respuesta fue unánime. Confiaban en mí. En noviembre de 2021, exactamente 3 años y 8 meses después de haber sido humillado y despedido sin pago, me presenté en el remate del edificio. Ricardo Mendoza estaba ahí, vestido con un traje que había visto mejores días, claramente desesperado por recuperar algo de su inversión. Cuando me vio, su rostro se descompuso. No me reconoció inmediatamente, pero algo en mi presencia lo incomodó. El remate comenzó con la base de 3 millones. Hubo pocas ofertas. La mayoría de los inversores grandes habían investigado los problemas legales del edificio y preferían mantenerse alejados. Yo esperé pacientemente. Cuando la puja llegó a 3.2 millones, levanté mi mano por primera vez. 3.5 millones, dije, con voz clara y firme. Ricardo me miró directamente entonces y vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se abrieron como platos. ¿3.8 millones? ¿Alguien ofrece 3.8 millones? Preguntó el martillero. Silencio. 3.6 millones. Silencio. Vendido por 3.5 millones al señor Sebastián García. El sonido del martillo resonó como música en mis oídos. Los siguientes 6 meses fueron de trabajo intenso pero profundamente satisfactorio. Cada día que entraba al edificio que ahora era mío, recordaba cómo había salido de ahí derrotado y sin un peso. Ahora regresaba como dueño, con un plan claro y los recursos para ejecutarlo. La renovación fue estratégica. No se trataba solo de reparar el edificio, sino de transformarlo en algo que representara mis valores: eficiencia, respeto por los inquilinos y creación de valor genuino. Convertí los primeros 5 pisos en espacios de coworking flexibles, perfectos para pequeñas empresas y emprendedores. Los pisos del 6º al 10º se convirtieron en oficinas tradicionales, pero con contratos justos y servicios incluidos que las grandes inmobiliarias no ofrecían. Los últimos 5 pisos los reservé para mi propia empresa, que ya había crecido a 15 empleados. Pero había un piso especial, el tercero, donde había funcionado la oficina de Ricardo Mendoza. Ese piso lo convertí en un centro de capacitación gratuito para jóvenes que quisieran aprender sobre bienes raíces y emprendimiento. Lo llamé Centro de Formación Sebastián García, no por ego, sino para recordarme cada día de dónde venía. La demanda por espacios en el edificio superó todas mis expectativas. En marzo de 2022, apenas 4 meses después de la renovación, estaba completamente ocupado con lista de espera. Los ingresos mensuales alcanzaron los 600,000 pesos, un 50% más de lo que había proyectado inicialmente. Mis socios estaban extasiados. Su inversión se había recuperado en menos de un año, y ahora tenían un activo que se revalorizaba constantemente. Pero yo tenía planes más grandes. Durante todo este tiempo, había estado siguiendo discretamente los movimientos de Ricardo Mendoza. Después de la quiebra, había intentado reinventarse como consultor inmobiliario independiente, pero su reputación lo precedía. Los pocos clientes que conseguía pronto se daban cuenta de su verdadera naturaleza. En agosto de 2022,
Supe que estaba desesperado. Sus ahorros se habían agotado. No conseguía clientes estables. Y había oído rumores de que estaba considerando mudarse a otra ciudad para empezar de cero. Era el momento perfecto para el acto final. Un viernes por la tarde de septiembre de 2022, casi exactamente 4 años después de mi despido, Ricardo Mendoza entró al lobby de mi edificio. Había envejecido visiblemente. Su cabello tenía más canas, su traje era barato y caminaba con la postura de un hombre derrotado. Mi asistente me informó que había venido a preguntar sobre espacios disponibles para una consultoría inmobiliaria emergente. Le dije que lo haría esperar. Desde la ventana de mi oficina en el piso 15, podía verlo sentado en el lobby, mirando nerviosamente a su alrededor. El edificio había cambiado completamente desde sus días de gloria. Era más moderno, más acogedor, lleno de energía positiva de emprendedores y pequeñas empresas prósperas. Después de una hora, bajé personalmente. «Señor Mendoza», dije, extendiendo mi mano con una sonrisa profesional. Se levantó rápidamente, claramente sorprendido de que el dueño del edificio viniera a atenderlo personalmente. «Sí, yo. Gracias por recibirme. Estoy buscando un espacio pequeño para mi consultoría. He oído que tienen precios competitivos y, por supuesto», lo interrumpí suavemente. «¿Por qué no subimos a mi oficina para discutir los detalles?» En el elevador. Guardé silencio mientras él miraba los números de los pisos subir. Cuando pasamos el piso 3 comentó, «Este edificio me resulta familiar por alguna razón». «¿En serio?», respondí con inocencia fingida. Mi oficina ocupaba toda la esquina del piso 15, con ventanas panorámicas que daban a toda la ciudad. Era espaciosa, elegante, pero no ostentosa. Todo transmitía éxito genuino, no la arrogancia vacía que él había mostrado años atrás. «Impresionante oficina», dijo, claramente intimidado por el ambiente. «Gracias. Por favor, tome asiento». Se sentó frente a mi escritorio y yo tomé mi lugar. Por un momento simplemente lo observé. Seguía sin reconocerme completamente, aunque algo en su subconsciente le decía que me conocía. «Entonces cuénteme sobre su consultoría», dije, cruzando las manos sobre el escritorio. «Bueno, soy Ricardo Mendoza. Tengo más de 20 años de experiencia en bienes raíces. Antes tenía mi propia empresa, Corporación Mendoza, pero decidí enfocarme en proyectos más selectos». «Ah, Corporación Mendoza», dije pensativamente. «Creo que recuerdo esa empresa. No quebró hace un tiempo». Su rostro se enrojeció ligeramente. «Hubo algunos desafíos del mercado, pero eso me ha dado una perspectiva única sobre lo que realmente funciona en este negocio». «Entiendo. ¿Y qué tipo de espacio está buscando?» «Algo pequeño, quizás 50 metros cuadrados. Mi presupuesto es limitado en este momento». «¿Qué tan limitado?» «Podría pagar hasta 20,000 pesos mensuales». Era una fracción de lo que cobraba por los espacios más pequeños, pero seguí adelante. «Tengo exactamente lo que necesita», le dije, levantándome. «¿Por qué no le muestro el espacio?» Lo llevé al piso 3, exactamente donde había funcionado su antigua oficina. Había sido convertido en aulas del centro de capacitación, pero mantenía la misma distribución básica. Cuando entramos, se detuvo en seco. «Este lugar», murmuró, mirando a su alrededor con confusión creciente. «¿Sucede algo, señor Mendoza?» «No, es solo que me resulta muy familiar. Quizás visitó el edificio cuando pertenecía a la anterior administración», sugerí casualmente. Caminé hasta el lugar exacto donde había estado su escritorio, donde me había humillado 4 años atrás. «Esta sería su oficina principal», dije señalando el espacio. «Desde aquí podría supervisar toda su operación». Algo hizo clic en su memoria. Me miró fijamente y vi el momento exacto en que todo encajó en su mente. «Tú», susurró, palideciendo. «Tú eres Sebastián García», terminé la frase con calma. «Su ex empleado». El silencio que siguió fue denso, cargado de 4 años de historia no dicha. «No puedo creer que seas tú», dijo finalmente, su voz apenas audible. «La vida da muchas vueltas.
¿No cree? ¿Cómo es posible que seas el dueño de este edificio? Trabajo duro, señor Mendoza. Algo que usted me enseñó, aunque no de la manera que esperaba. Se dejó caer en una silla cercana, abrumado por la realización. Mira, Sebastián, sobre lo que pasó hace años. No se preocupe, lo interrumpí. No guardo rencores. De hecho, le agradezco. ¿Me agradeces? Claro. Usted me enseñó exactamente cómo no tratar a las personas. Me mostró la diferencia entre tener éxito y ser exitoso. Gracias a su ejemplo, construí mi empresa sobre bases completamente diferentes. Me senté frente a él, ya no como el joven empleado desesperado, sino como el empresario exitoso en que me había convertido. Mis empleados reciben sus salarios puntualmente. Tengo políticas de trabajo flexibles. Invertimos en capacitación. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Somos más rentables que lo que su empresa jamás fue. Ricardo me miró como si fuera un fantasma. Sobre el espacio que necesita, continué. Tengo una propuesta diferente. Saqué un sobre de mi escritorio. Esta es una oferta de trabajo. Analista inmobiliario junior en mi empresa. Salario inicial de 80,000 pesos mensuales, con beneficios médicos y oportunidades de crecimiento basadas en performance real, no en nepotismo. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó el sobre. ¿Por qué harías esto? Porque creo en segundas oportunidades, señor Mendoza. Pero más que eso, porque necesito que alguien con su experiencia me ayude a identificar exactamente qué prácticas debo evitar para seguir creciendo. La ironía era perfecta. El hombre que me había explotado y humillado ahora dependería de mi generosidad para sobrevivir. Y si acepto, entonces trabajará directamente para mí, recibirá capacitación sobre nuestros métodos y tendrá la oportunidad de reconstruir su carrera de la manera correcta. Y si no acepto, entonces le deseo suerte en su búsqueda de espacio. Pero debo informarle que el alquiler más barato que tengo disponible es de 60,000 pesos mensuales. Ricardo Mendoza, el hombre que una vez me había dicho que mi madre enferma no era su problema, me miró con lágrimas en los ojos. Acepto, dijo, con voz quebrada. Excelente. Bienvenido a Soluciones Inmobiliarias Integrales, señor Mendoza. Su primer día de trabajo es el lunes. Mientras salía del edificio esa tarde, pensé en todo el camino recorrido. No había buscado venganza en el sentido tradicional. No había destruido a Ricardo, ni le había causado daño intencionalmente. En cambio, había construido algo tan sólido y exitoso que su propia caída fue natural e inevitable. La verdadera venganza no fue humillarlo como él me había humillado. Fue demostrar que se puede triunfar siendo exactamente lo opuesto a todo lo que él representaba. El lunes siguiente, Ricardo Mendoza llegó puntualmente a las 8 de la mañana a su nuevo trabajo. Se presentó en recepción, donde mi asistente le entregó un gafete que decía Analista Junior, y lo dirigió a su escritorio, el mismo cubículo que yo había ocupado 4 años atrás. La rueda había dado una vuelta completa. Hoy, 2 años después, Ricardo sigue trabajando para mí. Se ha convertido en un empleado dedicado y sorprendentemente efectivo. Nunca hablamos del pasado en la oficina. Él hace su trabajo, recibe su salario puntualmente, y yo continúo construyendo mi imperio inmobiliario. Mi empresa ahora tiene 40 empleados, 3 edificios en propiedad, y factura más de 5 millones de pesos anuales. El centro de capacitación ha formado a más de 200 jóvenes emprendedores. Mi madre, completamente recuperada, es la directora administrativa de la fundación benéfica que creé el año pasado. A veces, cuando paso por el cubículo de Ricardo, recuerdo las palabras que me dijo aquel día terrible. Tu madre no es mi problema. Ahora, indirectamente, él contribuye cada mes con su trabajo a pagar los gastos médicos de ella y de decenas de otras familias que necesitan ayuda. Eso, para mí, es justicia poética. La lección más valiosa que aprendí no fue sobre bienes raíces o sobre negocios. Aprendí que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de elevarte tanto
que las personas que te lastimaron quedan naturalmente por debajo de ti. Y cuando tienes ese poder, puedes elegir entre usarlo para destruir o para construir algo mejor. Yo elegí construir, y al final esa fue la venganza más dulce de todas.